Muchas gracias, queridos hermanos, por compartir este momento de su día a día con este su programa, el Evangelio a tu alcance. Hoy, miércoles de la 14ª semana del tiempo ordinario, vamos a reflexionar el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10, versículos del 1 al 7. En aquel tiempo, llamando Jesús a los 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijo del Zebedeo. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo. Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades samaritanas. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Un tema que quisiera resaltar en conexión con el Evangelio del día de ayer, martes, es cómo Jesús viene a combatir al demonio. Lo expresa el día de ayer con la liberación de aquel que estaba poseído y que sufría pues la mudencia. Como también ahora que Jesús le da a sus discípulos el poder de expulsar a los espíritus impuros. Y miren que esto es interesante. ¿Y por qué quiero resaltar esto? Porque, hermanos, también como cristianos nosotros somos parte de un ejército, del ejército de Cristo. Y ese ejército, obviamente, está en plena guerra. Aunque parece que no, como cristianos estamos en plena guerra, pero no con ejércitos humanos, no con ejércitos prácticamente materiales, sino con un enemigo, un ejército enemigo espiritual, como es el ejército del maligno, del demonio. Y obviamente con esto no estoy hablando de las cuestiones de posesiones, no. Eso tiene su ámbito y tiene también sus guerreros. Hablo sobre todo en lo que es las tentaciones, el pecado, la cultura de la muerte, la cultura del desenfreno, la cultura de tantas cosas negativas que continuamente nos están haciendo guerra y que nosotros como cristianos estamos llamados a combatir, a expulsar de la mentalidad de los corazones de nuestra sociedad, esas mentalidades. Y lastimosamente es una guerra, hermanos, que estamos perdiendo. Y estamos perdiendo no tanto solo porque las sociedades humanas ahora aceptan cosas que no son correctas, alejando cualquier puritanismo o cualquier idea moral muy extrema. Siendo objetivos, hay muchas costumbres que se están actualizando y que se están aceptando y que están acabando con la sociedad. Y lo peor de todo es que luego la sociedad no sabe qué hacer con tantos problemas, pero no quiere aceptar que se ha equivocado. Pero en parte es culpa de nosotros, hermanos, porque no hemos sabido combatir esa cultura del pecado y de la muerte, esa cultura del desenfreno que existe en la mentalidad de muchas sociedades. Y lo que es peor, en la iglesia, pues ya hay mucha gente que acepta esas culturas del pecado, de la muerte, del desenfreno, como es, lastimosamente, muchos cristianos que están a favor, por ejemplo, del aborto. Hace algunos años aquí en El Salvador, y no sé en los contextos sociales de otros países que ven este programa y que les agradecemos su sintonía, aquí en El Salvador, hace ya más o menos 10, 11 años, un grupo de católicos, entre comillas, porque no son católicos, de personas que se hacen llamar católicas con derecho a decidir, pues publicaron en diferentes periódicos de nuestro país una carta abierta en donde decían que se había que despenalizar el aborto, que pues prácticamente los niños, los fetos, no son seres humanos, solo son un desperdicio, una basura, un estorbo, etcétera, etcétera, etcétera. Y se atrevían a llamar católicos cuando no lo son. Pero no es este el problema principal. El problema es que esa mentalidad ya no está simplemente en grupos de católicos falsos, mentirosos e hipócritas, pagados
por empresas, no. Ahora ya se está metiendo en la mentalidad de muchos católicos, practicantes. Y es eso, hermanos, a lo que tenemos que combatir, a esa guerra del demonio, a esa guerra a la cual nosotros tenemos que ir combatiendo con una vida cristiana correcta, fundamentando nuestra vida cristiana con la enseñanza de Cristo, que nos llama a respetar la vida y a fundamentar la verdadera vida cristiana con valores del Evangelio.